Listo. Ya. Y más la respuesta en el tiempo de la tercera componente. ¿Ya? Entonces tenemos las tres y por lo tanto tenemos que pasar al dominio del tiempo cada uno de los voltajes. Nosotros tenemos que VO prima en el dominio de la frecuencia tenemos que es igual a 2.5 con un ángulo de menos 30.95 grados. Esto pasamos, ojalá que tenga cuenta. Pasamos al tiempo y esto va a ser igual a raíz de 2 por 2.5 por coseno de ¿cuánto? De 2t, que era la frecuencia, menos mi ángulo o más mi ángulo de fase, en este caso es negativo. ¿Ya? Lo mismo realizamos con VO2'. VO2' era igual a 2.32 con un ángulo de menos 80 grados. Y el VO2' de t, entonces será igual a raíz de 2 por 2.32 por coseno, en cambio, de mi frecuencia. De mi frecuencia será 5t menos 80 grados. Y VO3 es igual a menos 1, porque era solamente una fuente en continua. Entonces, el VO3 con respecto al tiempo va a ser solamente menos 1 voltio. Es constante durante todo el tiempo. Entonces, ahora vamos a calcular el total y que va a ser igual a la suma de todos estos valores. Entonces vamos a tener el VO' que va a ser igual a raíz de 2 por 2.5 por coseno de 2t menos 30.95 más raíz de 2 por 2.32 por coseno de 5t menos 80 y más la última componente que es menos 1 voltio. Entonces, esta operación matemática ya es un poco más complicada. Para realizar esto ya necesitamos análisis de señales y sistemas, entonces nosotros no lo vamos a hacer y lo vamos a dejar ahí como respuesta, ¿sí? Entonces, lo dejamos en expresión de los cosenos, cada uno con una frecuencia distinta, ¿sí? Entonces, esta de aquí va a ser nuestra respuesta, ¿ya? Preguntas de esto. Ya. Entonces, vamos resumiendo lo que hicimos, especialmente para los atrasados. ¿Qué hicimos? Tenemos mi circuito. Recuerdan, este fue el circuito que hicimos el miércoles, ¿ya? En este circuito nosotros teníamos distintas frecuencias. Frecuencia para la fuente 1, otra frecuencia para la fuente 2 y teníamos un voltaje en continua, ¿sí? Y luego dejamos las ecuaciones de las distintas mallas. ¿Ya? Y teníamos 3 circuitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Habíamos finalizado y les había dicho
calculen en la casa cuánto es VO', VO2', VO3', ¿ya? Cuando resuelven eso, que ya es la parte matemática, ya es simple, la respuesta es estos tres de aquí. Tengo que VO' es igual a 2.5, tengo un ángulo de menos 30.95 grados, tengo un VO2' de 2.32 menos 80 grados y un VO3' de menos 1 voltio, ¿ya? Cuando nosotros estamos en superposición, realizamos una suma algebraica de los resultados de cada una de las fuentes. Pero cuando nosotros tenemos distintas frecuencias, esta suma algebraica es en el tiempo, no es en fasores, no es en frecuencia, ¿sí? Es decir, esto con esto yo no puedo sumar. ¿Por qué? Porque estoy con frecuencias diferentes, ¿ya? Son circuitos diferentes. Entonces, debido a esto, yo tengo que pasar estos valores al tiempo. Y es lo que hicimos. Y es lo que hicimos en esta parte de aquí. Que en cambio, aquí vamos pasando cada una de las componentes de VO. Y como ven, tienen la frecuencia diferente. Entonces, hacemos la suma algebraica de cada una de las componentes y la respuesta viene a ser toda esta ecuación, ¿sí? Está en función del tiempo y cada valor tiene una frecuencia. Esto ya no es tan fácil de sumarlo matemáticamente, ¿sí? Ya hay herramientas matemáticas para esto que todavía no ven, ¿ya? Pero la idea, al menos el resultado sería este, que tenemos un resultado, una salida con una frecuencia diferente. ¿Qué frecuencia? No sabemos, ¿sí? Ya, listo. Esa es la respuesta final del circuito. Todo esto ya les he de ir pasando, espero hoy, todos los ejercicios que voy desarrollando les voy a pasar escaneado y está desarrollado paso por paso, ¿sí? Aquí en la clase más les doy la idea general para que se queden especialmente con lo importante, pero ya la parte matemática y todo eso ustedes ya lo dominan, ¿sí? Mallas, matrices, todo perfecto, ¿sí? Entonces, ahora vamos con otro ejercicio, vamos a equivalente de Thevenin y también en los ejercicios que yo les mando escaneado voy a mandar otros ejercicios más que están resueltos pero que no veo en clase, ¿sí? Para que tengan algo más. Entonces, de las hojitas que les voy a escanear, voy a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 3 está ahí. Entonces, el ejercicio 4, veamos qué nos dice. Tengo esta fuente de 30, 20 grados. Luego tenemos una resistencia y una inductancia. Sí, aquí ya les voy a colocar. Ya. 6 ohmios, J2 menos J4 ohmios. Tenemos aquí unos dos terminales que nos dan en el circuito. Y luego tenemos una resistencia de 10 ohmios. Ya. Entonces, el ejercicio es hallar el equivalente de Thevenin. Bueno, equivalente de Thevenin, ¿sí? En los terminales AB. ¿Sí se ve? Ya.
Entonces, recordemos que era el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin, nosotros tenemos que es una fuente y una impedancia. ¿Sí? Y esto me da en los resultados AB. Es decir, que si yo coloco un multímetro o un sistema que me mida todo este circuito, en estos terminales va a haber un voltaje y una impedancia. O yo le puedo representar a todo este circuito solamente por un voltaje y una impedancia, ¿sí? Entonces, comúnmente Thevenin yo lo utilizo para modelar y simplificar el circuito. Simplificar, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros vamos a tener varios pasos. El primer paso es justamente calcular el voltaje de Thevenin, ¿sí? Y como estamos en frecuencia, le pongo un palito aquí arriba. Entonces, nosotros necesitamos el voltaje de Thevenin entre los terminales A, B. Entonces, vamos viendo. Le voy a hacer nuevamente el circuito. Entonces, nosotros tenemos esta resistencia, esta inductancia, aquí tenemos un capacitor y luego tenemos estos terminales. Aquí tenemos una resistencia, luego le pongo los valores y tenemos mi fuente. Ya. Listo. Entonces veamos cómo le podría calcular mi voltaje de Thevenin. Mi voltaje de Thevenin en este caso viene a ser justamente lo que yo veo en los terminales, ¿sí? Es decir, lo que yo veo aquí y aquí, ¿ya? Entonces, este de aquí, el voltaje AB, va a ser mi voltaje de Thevenin. Si se ven las letras, está muy delgado el marcador. ¿Sí se ve? No. Sí, ahí, ¿no? Entonces tenemos el voltaje de Thevenin que tenemos en este punto de aquí. Este voltaje de Thevenin, si vemos voltaje de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? A un voltaje que yo le voy a llamar aquí un voltaje 1 y aquí yo voy a tener un voltaje 2. Entonces este voltaje de Thevenin va a ser igual a un voltaje 1 menos un voltaje 2. Ya. Entonces analicemos primeramente este voltaje 2. Este voltaje 2, ¿a qué será igual? Puede ser igual a la caída de potencial que hay aquí en esta resistencia, ¿no es cierto? Entonces el voltaje 2 va a ser igual a una resistencia 10 por, yo le voy a decir que esta corriente le voy a llamar corriente 2, ¿sí? Por darle un nombre. Por la corriente 2. ¿A qué será igual esta corriente 2? Ya, muy bien. ¿Por qué? Exactamente, estamos en un circuito abierto, no hay ninguna fuente aquí, entonces no hay corriente, no se genera nada, no pasa nada. Entonces esto de aquí va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces ahora también nosotros vamos a ver
el voltaje 2, el voltaje 1. Para el voltaje 1, en cambio, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber un poco de las corrientes que está en este sistema, ¿sí? Entonces aquí yo podría decir que yo tengo una corriente I0 y aquí tengo una corriente I1, por darles un nombre, ¿ya? Listo. Entonces aquí que nosotros ¿qué tendríamos? Queríamos calcular el voltaje V1. Vamos viendo. Le voy a sacar a esta parte de aquí del circuito porque esto de aquí no me afecta porque no tengo ninguna corriente. ¿Sí? Esta corriente 2 es 0. Por lo tanto, la corriente 0 es igual a la corriente 1 y yo puedo decir que este circuito está en serie. Entonces, yo tengo aquí mi fuente, tengo la resistencia, la inductancia y tengo este capacitor. Muy bien. ¿Sí? Menos J4 y este es el voltaje que yo quiero. ¿Cómo puedo resolver esto de aquí? Muy bien. Vamos con el divisor de voltaje. Tenemos dos impedancias que están en serie. Entonces, cuando tenemos impedancias que están en serie, yo puedo aplicar divisor de voltaje. Divisor de voltaje es igual a la fuente total, que sería 30, 20 grados, por la impedancia que yo quiero analizar, que sería menos J4, dividido para la suma de todas las impedancias. Entonces sería 6 menos J2, ¿sí? Y esto, para calcular, nosotros podríamos pasar a coordenadas polares. Entonces aquí sería por 4 menos 90 grados y este del divisor es, ¿cuánto me da? 36 más 4, sí, raíz de 40, con un ángulo de menos 18.43 grados. Entonces mi voltaje 1 es igual a 18.99 con un ángulo de menos 51.57 grados. Ya. Y con eso, ya habíamos dicho que el voltaje de Thevenin era igual al voltaje 1 menos voltaje 2. Voltaje 2 era 0 y por lo tanto me queda solamente voltaje de Thevenin igual al voltaje 1. Por lo tanto, voltaje 1 es igual a mi voltaje de Thevenin. ¿Hasta ahí claros del proceso? Ya. Ahora nosotros vamos al segundo paso, que viene a ser paso 2, viene a ser calcular la impedancia de Thevenin. Para calcular la impedancia de Thevenin, recordemos otra vez el circuito. Tenemos este circuito, la resistencia, la inductancia, el capacitor, tenemos los terminales y la resistencia. Ahora, la impedancia de Thevenin es lo que se ve desde este punto, desde el punto A, B, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Para calcular esto, siempre para calcular las impedancias, esta impedancia equivalente, se debe de apagar todas las fuentes, pero se apagan las fuentes independientes, ¿sí? No las fuentes dependientes o controladas, esas permanecen activas, solamente las independientes. Cuando tenemos este caso, por ejemplo, este de aquí,
nosotros vamos a apagarla. Para apagar a este circuito que nos queda. Exactamente, cortocircuito. Entonces, aquí en vez de esta fuente, nos encontramos con un cortocircuito. ¿Sí? Entonces nos queda un circuito de esta manera. Que es lo mismo que el circuito que está acá. ¿Sí? Y tengo los terminales y tengo mi resistencia. Y este terminal común. En este de aquí yo puedo calcular una impedancia equivalente. Entonces yo tendría que mi terminal A va a ver justamente mi impedancia equivalente, que sería todo esto de aquí, y que al final de esta impedancia se conecta con la resistencia que nosotros tenemos en este punto, y esa resistencia se conecta al terminal B. Entonces, ¿qué es lo que se ve desde el terminal AB? Voy a ver la resistencia equivalente más la resistencia, ¿sí? Entonces, este de aquí será mi impedancia de Thevenin, que será la impedancia equivalente más 10 ohms. La impedancia equivalente, ahora sí le podemos calcular. Esto era J2 y 6, y este de acá menos J4. Entonces calculemos impedancia equivalente. Listo. Tenemos que la impedancia equivalente es igual a 6 más J2 en paralelo a menos J4. Y esto que va a ser igual a 6 más J2 por menos J4 dividido para la suma de esto de aquí, que me va a dar 6 menos J2. Haciendo los cálculos, es igual a 2.4 menos J3.2. ¿Sí? Estos cálculos ya dominamos, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, es esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. A ver, el paralelo en la parte superior es la multiplicación y en la parte inferior es la suma algebraica de estos dos. Entonces, 6 más J2 menos J4. Entonces, ¿qué me queda aquí? Menos J2. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos la impedancia equivalente. Ahora calculamos la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin es igual a la impedancia equivalente más 10. Eso es la parte real. Entonces sería igual a 12.4 menos J3.2 ohmios. ¿Sí? Entonces, mi circuito equivalente de Thevenin va a ser mi fuente, que era mi voltaje de Thevenin, que lo habíamos calculado, y la impedancia. La impedancia es 12.4 menos J3.2 a los terminales AB y la fuente que habíamos calculado que era igual a 18.99 menos 51.57. Entonces, mi circuito de Thevenin es este. Esta es la respuesta a este ejercicio, ¿sí?
porque estamos calculando el circuito equivalente. Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a querer? El circuito, ¿sí? Quiero ver siempre dónde está esta fuente de Thevenin y dónde está mi impedancia de Thevenin. Ya. Hasta ahí preguntas de este. Esta era solamente para indicarles cómo vamos a proseguir para el cálculo de la impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces, habíamos dicho que tenemos dos pasos. Para hallar el equivalente de Thevenin en los terminales AB, nosotros vamos a calcular paso 1, el voltaje del Thevenin, y paso 2, la impedancia de Thevenin, pero que se ve desde los terminales AB, ¿sí? Entonces, siempre en esto a veces ocurre confusiones, porque por ejemplo acá, veamos, el voltaje de Thevenin ese está un poco claro, pero por ejemplo ocurren confusiones en las impedancias de Thevenin, porque muchos, por ejemplo aquí, me hubieran calculado en paralelo todo, de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos de tener cuidado de ver cómo se observa desde los terminales AB las impedancias. ¿Sí? ¿Quién está conectado al terminal A? ¿Quién está conectado al terminal B? Si están en serie, si están en paralelo, ¿ya? Eso, mucho ojo, porque ahí es donde ocurren las confusiones. Esto de aquí se utiliza especialmente en amplificadores operacionales que han de ver en dispositivos o en circuitos electrónicos, van a ver justamente este tipo de impedancias equivalentes porque muchas veces solamente está el capacitor encendido y el capacitor yo calculo el tau de que se va encendiendo y apagando. Y ahí es solamente lo que el capacitor ve del circuito y ahí yo calculo la impedancia equivalente. Entonces, siempre para ver lo que se ve del circuito, se apaga todas las fuentes y se calcula esa impedancia, lo que se ve desde esos terminales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a otro ejercicio que en cambio vamos a tener una fuente dependiente. ¿Sí? Esta hojita no se me mueve. Listo. Ya. Entonces vamos a un ejercicio que le tengo como ejercicio 5. Tengo mi fuente de corriente, que sería 15, 0 grados. Tengo mi resistencia de 2 ohmios. Tengo mi capacitor menos J4. Tengo mi resistencia, tengo una inductancia y tengo una fuente dependiente o controlada de corriente que es 0.5 IO. Luego vemos quién es IO. Y aquí tengo terminal A, terminal B. Y me pide calcular el circuito equivalente de Thevenin, hallar el circuito de Thevenin en los terminales AB. Aquí tengo 4 ohmios y aquí tengo J3 ohmios. Aquí tengo mi corriente IO, es esta corriente, y ya. Entonces, pregunta,
Cuando yo digo 0.5 IO, ¿eso qué es? ¿Una qué? Ya. En la prueba me preguntaron si eso era voltaje. 0.5 por corriente. Ya. Por si acaso, no. ¿Sí? Sigue siendo corriente. ¿Sí? Ya se quedaron algunos. Ya. Entonces, sigue siendo corriente. No pasa nada con eso y vamos a tratar este circuito con esta fuente dependiente. Entonces, el primer paso, paso 1, viene a ser calcular el voltaje de Thevenin, que viene a ser igual al voltaje AB, ¿sí? El voltaje de Thevenin debe de ser igual a mi voltaje AB. Ya. ¿Cómo podemos calcular esto? Sí, podremos transformar la fuente o también mantenerla. Vamos a mantenerla. Esta de aquí, si le transforman, ¿qué pasa? Se hace voltaje, ¿sí? Por la magnitud de la vibración. La magnitud, ¿cómo haría? Como quiera. A la final es parte matemática eso. El voltaje a qué es igual. ¿Qué voltaje va a ser? La I por la impedancia, ¿no es cierto? Ya. Esta ecuación es lo que debe de hacer. Como usted haga, no importa. ¿Sí? Puede ser en rectangulares, puede ser en polares, lo que sea. Pero no puede mezclar. ¿Sí? Es decir, no puede hacerme polar multiplicado por rectangular. ¿Ya? Debe de ser las dos, polar, polar o rectangular, rectangular. ¿Sí? Ya. O sea, eso ya es parte matemática. Ya. Vamos a borrar esto. Le vamos a mantener esto de aquí. Ya. Entonces nosotros aquí podemos tener una corriente que pasa. Su compañero decía podemos transformar la fuente, ¿sí? De fuente de corriente a fuente de voltaje. Eso ya vieron en circuitos en DC, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Ya, y eso solo recuerdan. Lo único que cambia es que estamos con frecuencia, ¿sí? Ya. Entonces, esta de aquí va a ser mi corriente I, esta va a ser mi corriente 1. ¿Para qué yo calculo eso? ¿Qué quiero? Veamos, yo quiero el voltaje AB. Ese es el que quiero, ¿ya? El voltaje AB. El voltaje AB, ¿a qué puede ser igual? Yo le veo, este circuito puede ser hecho de mil maneras, ¿ya? ¿Y yo cómo le veo? Que yo aquí yo tengo mi voltaje B1, entonces mi voltaje AB va a ser igual a un voltaje B1 menos la caída de potencial que yo tenga aquí. Esa caída de potencial va a ser igual a una corriente por la impedancia 4 más J3 por una corriente. ¿Qué corriente será que pasa por aquí? Exactamente, yo voy a tener 0.5 por IO. ¿Sí? ¿Sí le ven? Esta corriente de aquí, sí, 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 es la misma de acá. ¿Ya? Esta viene a ser mi dominante. Entonces, lo que yo tenía aquí como corriente I1, mi corriente I1 es igual a 0.5 IO.
¿Ya? Y yo le veo a mi circuito como esta impedancia, mi voltaje 1, luego tengo esta impedancia de acá y esto de aquí. Y estoy tratando de calcular mi voltaje A, B en los terminales. ¿Sí? Ya. Y este voltaje que cae entre A y B va a ser igual a mi voltaje 1 que le veo aquí menos mi caída de potencial. ¿Ya? Y aquí, bueno, tenemos esta fuente de corriente que le pongo acá. Ya. Entonces aquí la pregunta sería, ¿y a qué es igual I cero? Porque este voltaje AB que quiero calcular, ¿de quién depende? Del voltaje B1 y depende de I cero. ¿Ya? Entonces primero vamos con el voltaje B1. El voltaje B1 que va a ser igual. Va a ser igual. Si le vemos a I0 por 2 menos 4J. ¿Sí? Eso es B1. La otra caída de potencial es esto multiplicado por este valor por I0. Entonces aquí hay una constante de incógnita, que es IO. IO, ¿cómo le puedo calcular? Aquí tengo ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces yo tengo que, vamos a movernos. Ya. Entonces aquí yo tenía mi corriente. Listo. Esta corriente ingresa. Esta de acá sale como IO. Esta de aquí dijimos que es I1. Y esta le voy a llamar I. ¿No es cierto? Entonces yo sé que la corriente I es igual a I1 más I0. I1 habíamos dicho que es ¿cuánto? 0.5 IO ay, más. Y esto va a ser igual a 1.5 IO. Despejo, IO va a ser igual a mi corriente dividido para 1.5. Y esto será igual a 15 dividido para 0.5, 15, 0 grados, ¿será verdad? Entonces va a ser igual a 10 con un ángulo de 0 grados. Este es IO. Ya tengo IO, inmediatamente yo ya puedo calcular el voltaje AB. ¿Sí? Entonces el voltaje AB es igual al voltaje 1, que habíamos dicho que es IO por 2 menos J4. Entonces va a ser igual a 10 por 2 menos J4 menos 4 más J3 por 0.5 y por 10. ¿Sí? En coordenadas rectangulares, 10 con un ángulo de 0 grados es igual a 10. No tiene la parte imaginaria. Listo. Entonces, este voltaje AB, ya haciendo todos los cálculos, es igual a menos J55. Es decir, que mi voltaje AB es igual a 55 menos 90 grados, y esto es lo mismo que mi voltaje de Thevenin. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ya. Entonces ya tenemos voltaje de Thevenin. Ahora sí vamos con la impedancia de Thevenin. Y que no se me baja esto. Ya. Para la impedancia de Thevenin, recuerden que tenemos que apagar todas las fuentes. Entonces, ¿qué sucede? Vamos con el paso 2. Paso 2 viene a ser mi impedancia de Thevenin. ¿Sí? Para este paso 2, decimos que todas las fuentes off. ¿Ya? Pero ¿quiénes? Las fuentes independientes. Entonces, el circuito. Nosotros tenemos esta resistencia menos J4, 2 ohmios. Tengo esta resistencia de 4 ohmios y J3 ohmios. Ya. Acá nosotros teníamos una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, ¿qué pasa? Exacto, se abre porque le apagamos. Entonces aquí, este de aquí se queda circuito abierto. ¿Ya? Ahora, la otra fuente no le apagamos porque es dependiente. Entonces, este de aquí sí se queda. Esta era 0.5 IO. Listo. ¿Sí? Y acá tengo el IO. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema que está de esta manera, que es un circuito dependiente, ya se nos hace un poquito difícil calcular la impedancia de Thevenin, la impedancia equivalente. Entonces, para ello, nosotros conectamos en los puntos que nosotros queremos tener el circuito, conectamos una fuente que nos va a servir para calcular esa impedancia, una fuente ficticia, ¿sí? Entonces, esta la llamo IS y es la que me va a ayudar a calcular justamente esta impedancia. Ya. La impedancia nosotros calculamos desde este punto de vista, impedancia de Thevenin. Entonces, la impedancia de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? La impedancia de Thevenin, acá, impedancia de Thevenin va a ser igual a mi voltaje AB, que es mi voltaje de Thevenin, dividida para esta fuente IS. ¿Sí? Entonces nosotros a esta fuente IS le podemos colocar un valor arbitrario o viendo qué sucede en el circuito. ¿Sí? En este caso, yo sí puedo ver que el IS va a ser igual a 0.5 IO más esta corriente IO, ¿sí? Porque no tiene más a dónde irse esta IO. Entonces sería más IO. Entonces, este de aquí va a ser igual a 1.5 veces IO, ¿ya? Entonces, esta fuente yo la misma la meto en el circuito y el valor va a depender justamente de mi fuente dependiente y de lo que suceda en el circuito. ¿Sí? Ya. La corriente IO consideramos el valor que teníamos anteriormente, que era igual a 1.5, creo, ¿verdad? A 10.
A ver, espérenme, antes que... Ya. Y ese... No, antes de... Ya. Y ese es igual a 1.5 yo. Ya, muy bien. Ahora soy yo, esto es lo que me estoy olvidando de decirles, soy yo que le meto un valor a IS, ¿sí? Para que no se me haga complicado, en este caso yo digo que IS es igual a 1.5 amperes. Puedo colocarle otro valor. Puedo colocarle IS igual a 15, igual a 30. Le estoy colocando 1.5 solo para simplificar, ¿sí? Y no tener ese valor. Entonces, ojo aquí, ¿ya? Uno puede colocar cualquier valor. Es una fuente ficticia que es solamente para hacer el análisis, ¿ya? Listo. Entonces, con eso, yo también ya tengo aquí, en cambio, otra vez, puedo tener mi corriente IO que va a ser igual a 1 amperio, ¿ya? Pero igual, con mi fuente que yo he colocado como ficticia, yo puedo calcular mi impedancia de Thevenin. Y mi impedancia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido para esta fuente ficticia, ¿sí? El voltaje AB, no le tengo calculado. Todo aquí, 55 menos 90 grados. Y quedaría con ese valor porque y esto es dividido para 1.5. Ya. Eso calcula, porque estoy aquí no lo calculé. ¿Mm? ¿Qué sucede? No, bueno, sale de una fuente ficticia, ¿sí? Aquí nos dan que esta fuente es dependiente de yo, pero yo le estoy dando una corriente ficticia. Entonces, esta corriente yo va a salir de esta fuente ficticia, ¿sí? Pero a la final es solo para calcular la impedancia de Thevenin. No es para calcular una corriente. Listo. Ahora vamos con este circuito. Vamos viendo cómo vamos de tiempo. Justo 1 hora por tema. Ya. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ya. Este de aquí es esta de aquí, 0.5 y yo. Uy, aquí. Esta más esta. ¿Sí? Entonces, y ese viene acá. Tengo 0.5 yo y tengo otra que es esta yo. Y esta yo es la misma que pasa por acá porque no tengo otra corriente acá. ¿Ya? Listo. Esto de aquí, ahora vamos, lo que es en cambio Norton, este de aquí ya es un poco muy larguito. De la corriente del norte y del voltaje. Ah, también. Sí. Podríamos hacer también por ese lado. Sí. Hay que encontrar el voltaje que cae en abrir con una nueva fuente que sería desde el tele. ¿Con cuál fuente? Por lo que ustedes ponen y eso es conectado. Sí. Para encontrar esa resistencia del tele, podría calcular el voltaje para saber que no. Ah, no. En este caso no. Se utiliza comúnmente el propio voltaje de Thevenin, porque ahí va a cambiar el valor de la impedancia. Sí, usted usa el mismo y ya. Sí, porque si no, luego va a cambiar la impedancia también. Sí. Con todo este ejercicio voy a poner algunas notas en la hojita. ¿Sí? Listo.
Vamos ahora. Vamos con el ejercicio 6, que viene a ser, vamos a aplicar Norton. Norton, en cambio, nosotros vamos a tener que tenemos la corriente de Norton y la impedancia de Norton. ¿Sí? Esto teníamos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de encontrar este circuito equivalente para este circuito, que creo que sí lo hicimos en la parte de mallas o de nodos, pero veamos. Tengo esto que es 5 ohmios, mi resistencia de 8 ohmios, menos J2, listo. Tengo mi corriente, tengo otra fuente de voltaje, diez ohmios, J4, 20, está todo chueco este circuito, pero bueno. J15 y tengo estos terminales AB. Ya, ya. Para calcular, entonces el primer paso, paso 1, es calcular la corriente de Norton. La corriente de Norton, para calcularle, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entre los terminales que nos están pidiendo, este es el terminal A y este es el terminal B, entre los terminales que nos están pidiendo, vamos a cortocircuitar, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a proceder a hacer el cálculo. Ahora veamos este de aquí, este circuito. Tengo este paralelo, este de aquí, paralelo de una impedancia en paralelo a un cable. Ya, entonces, ¿quién vence? El cable, ¿sí? Entonces, mi circuito equivalente en este caso va a ser que yo tengo esta resistencia, esta otra resistencia, el capacitor. Tengo esta fuente. Muy bien. Esto de aquí se elimina. Vamos con la resistencia. Aquí tengo una fuente. Aquí tengo otra fuente. ¿Ya? Y este de aquí viene a ser un cablecito. En este caso ya no le puedo eliminar. ¿Por qué? Porque ya no puedo eliminar ahí más impedancias. Exactamente, ya tengo una corriente, ya tengo esta fuente de corriente, entonces ya se quedaría mi circuito de esta manera. Entonces yo tengo aquí 5 ohmios, 5 ohmios, 8 ohmios, menos J2, la corriente que era de 3. Tengo esta de 10 y esta J4. ¿Ya? Yo también esta le puedo hacer, le dejo esto como impedancia.
esta otra como otra impedancia y así no estoy dibujando a cada rato inductancias, capacitores y este de aquí es mi circuito, ¿ya? Este de aquí era 40, 90 grados, por lo tanto es J40. Aquí yo tengo la 5 ohmios, aquí le voy a llamar mi impedancia 1 y mi impedancia 2. Impedancia 1 es igual a 8 menos J2. Impedancia 2 es igual a 10 más J4. Ya. Entonces, este circuito, ¿cómo le podríamos resolver? Puede ser por mallas, ¿sí? Entonces, nos movemos, nos movemos. Y la idea es justamente calcular. Recuerden que aquí está mi nodo A, mi nodo B. Y aquí teníamos 3 amperios. Y por mallas yo voy a tener algunas corrientes. Entonces aquí yo tendría mi corriente 1, mi corriente 2 y mi corriente 3. ¿Sí? La corriente 3 sería mi corriente de Norton. ¿Sí? Corriente 3 viene a ser mi corriente de Norton, que es la que estoy buscando. Entonces, para hacer esto por mallas, ¿cómo hacemos? Voy primero por la malla 1, Considerando la malla 1, vamos a hacerle lo de los signos. Yo voy a hacer que este punto sea mi positivo por donde ingresa la corriente por la impedancia. De igual manera, por la impedancia 2. Entonces, en la malla 1, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pongamos esta de aquí. Ya. Voy a tener lo que es mi voltaje. Este es J40. ¿Qué podemos tener? Este voltaje menos las caídas de potenciales de estas impedancias. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Yo comúnmente utilizo otra forma de los signos, pero vamos a hacerle la que ustedes conocen. ¿Sí? J40 menos la impedancia 1, ¿por qué? Por la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Ya? Y luego vamos por la siguiente, menos 10 por, menos 10 que hablo, menos la impedancia 2, le voy a dejar solamente como impedancia 2. Impedancia 2 por la corriente I1 menos la corriente I3. Todo eso igual a 0. ¿Sí? Ah, no, le estoy haciendo como yo. Sí. Bueno, en esto de los signos, a la final da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Cualquier forma que ustedes le vean a las mallas está bien. ¿Sí? No está mal. Pero lo único que yo quiero hacer énfasis es los cálculos de la corriente que considero. ¿Sí? Entonces vamos con la malla 2. En la malla 2, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos también a colocar signo aquí, que sería la que falta, ¿no es cierto? La malla 2. Ah, y también, cierto, aquí tenemos esto de 3 amperios. Es una super mal. Entonces aquí nosotros, esta de aquí, la malla 2 y la malla 3, como le vemos, tienen
una corriente, una fuente de corriente en la mitad que les une a las dos mallas. Cuando tenemos ese caso que hay una fuente de corriente que une dos mallas, a esta se le llama supermalla. ¿Sí? Ya. Y nosotros en esta supermalla, nosotros lo que vamos a tener es una relación entre la corriente 2 y la corriente 3 que ya está dada por esta fuente de corriente. Entonces, ¿cómo le vemos? Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos la corriente 2, aquí sale la corriente 3 y aquí ingresa esta fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que en esta malla yo tengo que la corriente 3, que es la salida, la corriente 3 es igual a la corriente 2 más 3, 0 grados. ¿Sí? Esta fuente de corriente que ya tenemos. Ya. Entonces, para hacer esta supermalla, nosotros vamos a asumir que esa corriente no está ahí, pero está ahí como que bloquea, pero que no está. ¿Sí? Le vamos viendo cómo le hacemos. Le hago más pequeñito a esto. Bien. Entonces, vamos con la malla 2. Veamos qué sucede. Nosotros estamos, ¿cuál estamos en esta? Ya. Entonces, esta corriente 2 ingresa por este punto, 5 ohmios. Yo le veo que cae el potencial, entonces sería menos 5 por I2. Muy bien. Luego nosotros tenemos esta corriente I2, también va a la impedancia 1. La impedancia 1 está de aquí, ¿no? Esta corriente I2, primero le circulamos acá, pasa, 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 a esta corriente no le veo, pasa, pasa y se va para acá, ¿sí? Entonces sería, en este caso, crece el potencial, por lo tanto yo le pongo positivo, que es la impedancia 1, por la corriente. ¿Qué corriente dijimos que pasa por aquí? I1 menos I2, ¿sí? Se mantiene la dirección de la corriente. Las corrientes no están ahí cambiando según el gusto. Lo que sí cambia es el potencial de las resistencias, de las impedancias. ¿Sí? Ingresa por el punto negativo o ingresa por el punto positivo. ¿Sí? Una de dos. Ya. Y luego, como es supermalla, nos vamos a lo siguiente, que sería, ¿quién me está afectando? La corriente 3. Entonces vemos que aquí también tenemos esta impedancia 2. Este de aquí, como va en este sentido sería que crece, sería la impedancia 2 por ¿quién? I1 menos I3. Listo. Igual a 0. ¿Ya? Entonces yo tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Sí, no? Sí. Pero como nosotros tenemos esta ecuación 2, esta ecuación de aquí, entonces esta de aquí va a ser mi ecuación 1, esta de aquí ecuación 2 y esta de acá ecuación 3. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Ya. Entonces vamos a trabajar un poquito con estas ecuaciones, a ver qué nos pasa. Veamos que esto se mueva. Hoy no quiere moverse esto. Ya. Entonces vamos a resumir las ecuaciones, lo que habíamos puesto ahí. Me van corrigiendo si algún signo se me fue. Entonces vamos. Ecuación 1
Ahora yo les voy a dejar en función de corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 1 queda 18 más J2 por la corriente 1 más menos 8 más J2 por la corriente 2 menos 10 más J4 por la corriente 3 igual a igual a J40. ¿Ya? Luego la segunda ecuación también separo por corrientes. Entonces sería 18 más J2 por la corriente 1 menos 13 menos J2 por la corriente 2 menos 10 más J4 por la corriente 3 es igual a 0. Y por último tenemos que la corriente 3 es igual a la corriente 2 más 3. Ya. Entonces veamos cómo le resolví esto. Ah, me fui por otro lado. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos resolver? Podríamos resolver esto, tal vez considerando corriente I2 de aquí. Corriente I2 es igual a corriente I3 menos 3. Y dejar todo en función de corriente I1 y corriente I3. Podríamos. Yo como le echo por otro lado, le echo que la corriente 3 le voy a reemplazar con corriente 2 más 3. ¿Sí? Entonces vamos a este de aquí a reemplazar en las ecuaciones. Vamos a reemplazar aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, reemplazando, ¿qué nos queda? 18 más J2 por I1 más menos 8 más J2 por I2 menos 10 más J4 por I2 más I3 igual a J40. Luego la otra, sí. Luego la otra nos quedaría, o le seguimos trabajando a esta. Seguimos trabajando esta para ya completarle esta de aquí. Tenemos 18 más J2 por la corriente I1. Luego esta menos 8 más J2 por I2. Y listo. Ahora nosotros tenemos esto de aquí. Entonces nosotros esto podemos multiplicar paso por paso. ¿Sí? Entonces yo voy a tener en esto menos 10, porque aquí yo tengo un signo menos, por I2. Luego tengo menos J4 por I2. Luego tengo menos 30, 10 por 3, 30. Y luego tengo menos J12. Y esto es igual a J40. Y esto es igual a J, listo, a J40. ¿Ya? Trabajando esto nos queda esta ecuación como 18 más J2 por I1 más, ¿qué más nos queda? Veamos. Aquí yo tengo menos 8 y 2 y tengo menos 10, entonces sería menos 18. Luego tengo J2 menos J4 sería menos J2 por I2. ¿Y qué más me queda? Ya nada más. Ahora esto de aquí que no depende de ninguna corriente le paso al otro lado y sería 30 más J52.
Ya no quiere. Listo. Ahora la ecuación que teníamos de la corriente 3, vamos a pasarle en la segunda ecuación larguita que teníamos. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pasar la ecuación, le pongo ecuación 3 en ecuación 2, y eso nos va a dar 18 más J2 y 1 menos 13 menos J2 y 2, eso ya estaba, menos 10 más J3 que estaba por la corriente 3, y en vez de corriente 3 es corriente 2 más 3. ¿Sí? Esta es lo que quedó antes. Esto le guardamos. Ahora estamos trabajando la segunda ecuación que teníamos. ¿Ya? Y ahora trabajando esto, nos queda 18 más J2 por la corriente 1 más menos 23 menos J2, y eso revisan, por I2 igual a 30 más J12. Entonces nosotros ahora vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería 18 más J2 por la corriente 1 igual 18 más J2 por la corriente 1 menos 18 menos J2, perdón, más menos 18 menos J2 por la corriente 2 igual a 30 más J52. Y luego la otra tenemos más menos 23 menos J2 por la corriente 2 igual a 30 más J12. Ya, esta de aquí, como le ven, estos términos son iguales. Entonces yo podría a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2 solamente les podría restar y elimino corriente 1. ¿Sí? Entonces 1 menos 2. Y vamos a tener solo la ecuación en función de la corriente 2. Menos 2. No sé por qué hoy no. Ya. Entonces, corriente 1 menos corriente 2, ¿qué nos queda? Sería menos 18 menos J2. Y tenemos más 23 menos J2 más J2. Todo eso por la corriente 2. Y tenemos igual 30 más J52 menos 30 menos J12. ¿Y eso cuánto nos da? J40, ¿verdad? Ya. Calculando esto, nos queda que la corriente 2 es igual a J8, y nosotros queríamos la corriente 2. No, queríamos la corriente 3. Sabemos que la corriente 3 en una de las ecuaciones, bueno, ya. La corriente 3 en una de las ecuaciones, ya, era igual a la corriente 2 más 3, ¿sí? 0 grados. Entonces, de esto va a ser igual a J8 más 3. Es decir, yo tengo una parte real y una parte imaginaria. Que no, ya, ya, no, ya. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la parte real y la parte imaginaria, que luego le pueden pasar a módulo y fase. Esta corriente 3
¿Es mi corriente de Norton o no? Sí, listo. Entonces la corriente 3, en este caso es mi corriente de Norton y esto es igual a 3 más J8. Muy bien. Y hemos calculado la corriente de Norton. Listo. Ahora nosotros tenemos que calcular la impedancia de Norton. Ya. Para calcular la impedancia de Norton, también apagamos todas las fuentes. Y la impedancia de Norton es igual a la impedancia de Thevenin. Ya. Entonces, ahora es paso 2, impedancia de Norton. La impedancia de Norton es lo mismo o hacemos igual que la impedancia de Thevenin. Calculamos entre los terminales, ¿sí? Y nosotros tenemos también que apagamos las fuentes. Fuentes O. Entonces aquí tenemos una resistencia. Teníamos la resistencia y el capacitor. Luego tenemos otra resistencia, una inductancia. Y aquí teníamos una fuente. Y aquí teníamos otra fuente. Y nosotros estábamos viendo en los terminales AB. Y este va a ser mi impedancia de Thevenin o de Norton que nosotros vamos a observar. ¿Sí? Cuando vemos impedancias, apagamos las fuentes. Fuente de voltaje, ¿qué queda? Cortocircuito. ¿Ya? Fuente de corriente, ¿qué queda? Circuito abierto. Muy bien. Listo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular justamente mi impedancia equivalente. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ya, ese ya les explico. Todavía no. Ya. O de una vez. En los terminales nosotros habíamos visto que justo habíamos conectado este conductor que le eliminaba a estas impedancias, ¿sí? Entonces nosotros no les consideramos a estas impedancias porque el equivalente de Thevenin está justo en los terminales y en los terminales tiene que ver el resto del circuito, no va a haber este punto, ¿sí? ¿Cómo es? En circuito de Norton, ¿sí? No va a haber lo que está aquí, sino lo que está antes de esta parte, ¿ya? Por eso no le he dibujado nuevamente a esta resistencia y esta inductancia que estaba ahí, ya no la consideramos, porque si nosotros vamos a ver el equivalente de Norton, el equivalente de Norton tiene que ver la corriente, una, y la impedancia. La impedancia es lo que se ve en paralelo, ¿sí? Entonces no le va a ver a esto, ni se le va, no le siente, ¿sí? Ya. Pero en cambio, muchas veces en los circuitos nos van a preguntar un valor en esas impedancias, ¿sí? Tal vez una corriente o algo. Entonces ahí unimos el circuito equivalente más esa impedancia que no la habíamos considerado, ¿sí? Creo que sí les puse en un ejercicio o tuve la intención, creo que tuve la bella intención. Sí, no, de hecho está aquí, creo.
Sí, creo que es este mismo. Ya, entonces sí les puse. Ya. Entonces, la impedancia en este punto, ¿cómo le vemos? Exacto. Este de aquí es cortocircuito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Exacto. Esta de aquí está en paralelo con esto. ¿Sí le ven? Entonces, hay una resistencia, un capacitor. Esto de aquí no le veo porque está abierto. Este punto le sigue a otra resistencia y a otro inductor. ¿Ya? Este punto de aquí que le voy a llamar C y este punto de aquí que le voy a llamar D, C y D, si le ven que está todo cortocircuitado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces la corriente va a preferir por el cable y este de aquí ya no le ve el circuito. Por lo tanto, este circuito que ha quedado, exactamente, la impedancia de Norton es solamente 5 ohmios. ¿Ya? Entonces, la impedancia de Norton, que es la misma de Thevenin, es igual a 5 ohmios. Con eso nosotros tenemos el circuito de Norton. Entonces, vamos a colocar mi circuito de Norton y luego me piden otra cosa en el circuito. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ya. Entonces teníamos la corriente de Norton y la impedancia de Norton. Ya. Tenemos la corriente habíamos calculado que es 3 más J8 y tenemos la impedancia. Este es el circuito de Thevenin entre A y B, digo de Norton entre A y B, y aquí era 5 ohmios. ¿Ya? Luego nos preguntan que calculemos la corriente I que cae sobre el resto del circuito, que sería 20 ohmios y teníamos J15. Y me piden que calcule esta corriente IO. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular la corriente IO? Esto de aquí es Norton. Norton. Podemos calcular por divisor de corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente IO va a ser igual a 3 más J8 ¿por quién multiplico? Por 5, siempre la impedancia que no estamos considerando, dividido para la suma de impedancias. 25 más J15. Listo. Entonces, esta de aquí, ¿cómo la hacemos? Esta vamos paso por paso para que se vayan acordando. Ya. Entonces, yo tengo que la corriente IO es igual a 3 más J8 voy a multiplicar por 5, saco factor común, solamente saco el factor común para facilitar y sería 5 más J3, elimino, ¿qué más hago aquí? Más J. Entonces la corriente IO es igual a 3 más J8
por 1 dividido para 5 más J3. ¿Cómo hago este sistema? ¿Se acuerdan que debo de eliminar el número complejo en la parte inferior? Una forma, exacto, multiplicamos por el conjugado 5 menos J3 por 5 menos J3. La corriente I es igual a 3 más J8 por todo esto, 5 menos J3 por, dividido para el cuadrado del primer término, 25, menos el cuadrado del segundo término, que sería menos 9. ¿Sí? Ya. Entonces aquí nos queda que la corriente yo, voy a hacer en esta parte de acá, la corriente yo va a ser igual a 3 más J8 por 5 menos J3 dividido para 34. Ya. Esto de aquí, multiplico término por término. Y esto que es igual a 15 menos J9 más J40 y menos, J40 más 24 o menos 24. Más 24 dividido para 34. ¿Sí? Esta corriente yo, ¿a qué será igual? ¿No? Ya, yo confío en usted, que eso no le tengo calculado. ¿Ah? A ver, en polar, todo es fasor. Ya, en polar. ¿Ya? Ah, sí, entonces sí he tenido calculado bien. Ya. Listo. Ahora, chicos, la siguiente semana nosotros vamos a tener el taller el miércoles en presencia. Eh, Vengan un poquito antes. ¿Quién puede venir antes? ¿Ah? El miércoles hasta para listarles y todo, se demora, y empezamos en punto, ¿sí? Ya. Entonces vengan antes para empezar a la hora o empezar tal vez unos 5 minutos antes y al taller, ¿ya? Sí, si pueden antes, ven mejor. Ya, con todo yo ya he de estar aquí tal vez cuarto para las 2 o media hora antes ya estoy acá, ¿sí? Ya. El taller va a ser superposición Thevenin y Norton, pero obviamente para hacer todos estos circuitos ya deben de conocer mallas y nodos, porque ven que muchas veces utilizamos mallas y nodos. Entonces, todo, ¿ya? No va a ir teoría de lo que recuerdo, pero por si acaso, revisen y ya les voy a subir el deber para que ya hagan los ejercicios, ¿ya? La prueba es el siguiente viernes. Es común la prueba. ¿Cómo no? ¿Ah? Hasta el tema de todos vamos a hacer la prueba. Pero yo creo que les sale más difícil cuando yo hago. Ah, sí, vamos a colocar teoría. En la prueba del siguiente viernes sí vamos a hacer una pregunta de teoría, o sea, una pregunta con literales.
respuestas múltiples. Hacer. ¿Sí? ¿Ah? ¿El taller individual? No. Aquí ustedes me preguntan porque si no entre los dos se quedan en la duda y hacen mal. Entonces, no. Yo no quiero con calculadora porque ya les veo a ustedes que por estar confiados de la calculadora no me pueden trabajar con números complejos. Ahora esto ya es decisión del área, entonces no sé qué decidamos lunes. El lunes es que hacemos la prueba y hacemos el taller y ahí yo sí les voy a decir a ver si hay la posibilidad de hacer sin calculadora. Es que por eso yo les pongo difícil cuando están con calculadora. Ya sin calculadora yo reduzco el.